Apareciendo desde literalmente el inicio de la franquicia, es considerado como el sabio y el más longevo de sus hermanos, y la prueba de que los 13 alguna vez existieron. Y más encima, en algunas versiones, es responsable de la creación de Optimus Prime. Hola Transfans, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a una nueva biografía Transformer, y esta vez de Alpha Trion, el maestro archivista. Antes de empezar, quiero agradecerles, ya que las primeras dos biografías fueron muy bien recibidas y eso me motiva a hacer más. Y segundo, quiero pedirles disculpas por el retraso. Pasa que, aunque no lo parezca, estos videos llevan su tiempo. Es mucha información y bueno, la idea es resumirlo para que quede bien y se entienda. Pero bueno, pasemos directo a Generación 1, el primer origen de Alpha Trion, pues este nació ahí. Hace 11 millones de años, un mecanoide llamado A3 fue parte de la rebelión contra los Quintesson, creando el codificador remoto, el cual desactivaba a los guardianes oscuros. Años después, el moribundo Sentinel Prime le entregó la matriz de liderazgo, pero este no se convirtió en el líder de los Autobots, sino que permaneció en su posición sin usarla, hasta la llegada del próximo líder. Por mientras, desarrolló planes para reconstruir a los Autobots para combatir de mejor manera a la creciente amenaza, los Decepticons. El próximo líder Autobot llegaría hasta él cuando unos viajeros del tiempo llevaron a su taller a un moribundo Orion Pax. En un principio, Alpha Trion se negó, pero viéndolo bien, sintió en él lo necesario para liderarlos, así que decidió reconstruirlo, darle la matriz del liderazgo y llamarlo Optimus Prime. Millones de años después de la creación de Optimus Prime, este se estrellaría con el arca en la Tierra, dando así los inicios de Transformer Generación 1. Por mientras, Alpha Trion se comunicó con Elita One, la cual había sido reconstruida a partir de Ariel, novia de Orion Pax, y fungiría como un asesor para ella y su equipo de Fembots en Cybertron. Tiempo después, Alpha Trion fue atacado por Megatron, el cual exigía la llave del vector Sigma. Al negarse, Trion fue herido por los Decepticons. Estos se hicieron con la llave y después de ser reparado por Ratchet y Wheeljack, el grupo viajó al centro de Cybertron, superando a los guardianes del lugar, los droides Centurión. Con el vector Sigma en su poder, Megatron le dio vida a los Stunticons, los primeros Decepticons con modos alternos terrestres. Prime pensó en contrarrestarlos con Autobots aéreos, y Alpha Trion se puso manos a la obra a reconstruir algunas naves antiguas. Con los preparativos listos, el sabio se percató que para que los Aerialbots nacieran, él tenía que dar su fuerza vital. Y hasta acá llegaría la vida de Alpha Trion, al menos en Generación 1. Después, para las continuidades japonesas, volvería a modo de guía espiritual y poco más, la verdad, no tiene mucha más relevancia después. Así que podríamos decir que, pues sí, la vida de Trion llegó a su final, dándole la posibilidad a los Aerialbots de nacer. Así que sí, Superior está vivo gracias a Alpha Trion. Ahora pasemos a IDW, que como siempre es la continuidad que más aborda la historia de los Prime, y Alpha Trion no es la excepción, así que agárrense que viene pa' largo. Como ya es costumbre, Alpha Trion tuvo a cargo a una de las 13 tribus. Hace 12 millones de años era reconocido como cronista y archivista de la historia de un Cybertron aún muy joven. Al unirse con sus hermanos, Alchemist, Vector, Solus y Nexus, se creó Crystal City. Como narrador y guardián de las leyendas, el Prime animó a las tribus a colaborar entre sí, ya que a diferencia de los otros, el sabio era más un historiador, un bibliotecario, más que un guerrero. La unión de las tribus le permitió a Alpha Trion poder expandir las leyendas del Gran Primus y la Mano Guía. Este periodo de paz se vería amenazado por Megatronus Prime y su ejército de Darkslanders. Después de la muerte de Prima por parte de Megatronus, al igual que la muerte de Solus, el exilio de Lich Máximo y la muerte de Megatronus a mano de Onyx, hizo que el resto de Primes comenzaran la primera guerra civil cybertroniana. Alpha Trion no participó activamente, sino que buscó la forma menos sangrienta de terminarla.
Esto se vio interrumpido cuando Galvatron mató a Nexus Prime y expandió el rumor de que los Primes sí podían morir a manos de aquellos que no tuviesen el título de Prime. Esto hizo que los Prime restantes huyeran del planeta, menos Alpha Trion, quien llegó a un acuerdo con el bárbaro Galvatron. Dándose con Nova Major, estos detuvieron a los Darkslander y Alpha Trion nombraría a Nova como el nuevo Prime. Historia para otro momento. En el periodo de mandato de Sentinel Prime, Alpha Trion se puso en su contra, ya que su visión era cada vez más fascista. Aún así, el viejo presenció el nacimiento de Orion Pax. Tiempo después del alzamiento de Megatron visto en Megatron Origins y los eventos de Autocracia, Orion se convertiría en Optimus Prime, y es aquí cuando Alpha Trion sería su maestro en sus primeros pasos como líder. Después de esto, el Barbas se dedicó más a tareas no tan bélicas y a servir más como un consejero. Lo importante es que tras ser decapitado por Infinitus y ser reparado, se alejó para estar en paz, y en esa paz descubrió la verdad de Onyx Prime, que en realidad se trataba de Shockwave, el cual había viajado al pasado para poner en marcha su plan. Para cuando Alpha Trion se enteró de esto, fue asesinado por el mismo Shockwave para que no revelara la verdad. Algo bastante lógico. Prumpish. Ahora pasemos a la continuidad, qué idiota, de IDW 2019, que la verdad no tiene nada relevante, así que es casi lo mismo de la anterior, con la diferencia que acá estaba a su cargo Ultra Magnus a modo de estudiante o protegido y nada más. Eso es lo más relevante. Es más, lo secuestraron, Ultra Magnus tuvo que ir a salvarlo y ya está. Eso es todo lo que hace esta versión. Una versión que sí ya hizo un poquito más es la de War for Cybertron de Netflix, así que vamos con ello. En el pasado de Cybertron, Alpha Trion lideró una rebelión en contra de los Quintesson y a su vez fue el mentor de Megatron, Optimus y Ultra Magnus. También se encargó de proteger la matriz esperando a un digno portador, pero la avaricia de Skylynx lo cegó e intentó robar la Matrix. Trion, en respuesta, usó la forja de Solus Prime para encerrarlo en el universo muerto. Después, Alpha Trion confirmó la existencia de la Chispa Suprema y, aún más importante, su ubicación. Los Autobots y Decepticons se separaron y Megatron, su exalumno, lo mató. Optimus obtendría la matriz, así convirtiéndose en Optimus Prime, y Magnus obtendría todo su conocimiento en forma de los protocolos de Alpha Trion. Y así se desenvolvería esta historia de Netflix, que la verdad la tengo pendiente. En su entonces la estaba viendo ahí entrecortado, pero no le presté mucha atención. Después le pego una revisada y capaz que una reseña. Pero pasemos a la actual última aparición de Alpha Trion, que fue en Transformers One. Junto a sus hermanos peleó contra los Quintessons, pero para cuando ya estaban a punto de ganar, fue traicionado por su asistente, Sentinel, el cual les tendió una trampa a los 13, matándolos, y Sentinel haciéndose con la Matrix del liderazgo. Alpha Trion sobrevivió y fue encontrado por el grupo protagónico, los cuales lo reactivaron y este les contó la verdad sobre Sentinel y él posteriormente les otorgó sus engranajes de conversión que Sentinel les había arrebatado. Encontraría su final, al igual que sus hermanos, a manos de Sentinel Prime, en el cual, en un ataque de ira o berrinche, lo mires como quieras, procedería a decapitar al sabio. ¡Wow! Cómo odio a Sentinel Prime de Transformers One. Es increíble cómo ese desgraciado, sin contar la G1, en todas sus versiones es un ser despreciable. Como me encanta porque eso significa que es un buen villano. Pero ahora pasando a algo que nos gusta a todos, que es yo creo el eje central de Transformers, pasemos a hablar de las figuras de Alpha Trion, que como pues es el que más ha aparecido, es el que tiene más figuras. Y curiosamente muchas de estas figuras son repintados o remoldeados inclusive de algunos de sus hermanos. Así que
vamos con eso. Y sin irnos tan lejos, de hecho la primer figura de Alpha Trion es un repintado y remolde de Vector Prime de Cybertron que salió exclusivo para la BotCon junto a un minicon que es Wild Wolf, que si no me falla la memoria es el mismo de Headmasters, creo. Y como curiosidad, el moldeado de la cabeza de esta figura es muy similar a A3, su forma antes de ser un Prime. Y ahí está, pues es, ya les digo, exclusiva, fue exclusiva de una BotCon, no me acuerdo el año, si lo encuentro acá lo pongo. La siguiente figura es la de Titan's Return, también clase Voyager, que acá empezó esa manía de poner a Alpha Trion con modos alternos de bestia, lo cual choca un poco con el lore, pero no pasa nada. Esta figura la verdad me gusta mucho y por mucho tiempo pensé que esta era la primera figura de Alpha Trion y sinceramente me agrada, está entre mis favoritas. Después tenemos la de Power of the Primes, el Prime Master, de color amarillo. Sí, está bien, qué sé yo. Después tenemos el de Transformers Cyberverse clase Ultra, me parece. Está bien, qué sé yo, decente. Este por lo menos sí se parece a Alpha Trion. Después tenemos otro remolde más, que este es el de Generations, que salió en el pack doble con Orion Pax. Acá sí ya es mucho más parecido a lo visto en Generación 1, muy bonito, que es un remoldeado de Scourge. Y hasta el momento la figura más reciente de Alpha Trion es la que nos dieron en la línea de figuras de la película de Transformers One. La clase Deluxe era, o Warrior, una cosa así. Está muy bonita. Y próximamente vamos a tener su figura en Transformers Age of Prime, que creo que va a ser clase Voyager según las filtraciones también. Acá está el diseño mostrado en pues esa imagen promocional de los 13, ¿no?, que sacaron cuando anunciaron Age of Prime de forma oficial. Que por cierto vienen con sus reliquias. Y hablando de reliquias, pasemos a hablar de las dos que posee Alpha Trion, que son el Pacto de Primus o el Covenant of Primus, que es un libro en el cual lleva registro de todos los eventos de la historia cybertroniana, desde el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, pues eso es conocimiento, historia pura de todo lo vivido en la raza cybertroniana, todo lo bueno, todo lo malo. Ahí Alpha Trion tiene todito todo. Y después su otra reliquia es la pluma con la cual escribe en el Pacto de Primus, que esta tiene el poder pues de escribir la realidad misma y el tiempo y el espacio, una cosa así como Vector Prime, pero a un modo más limitado, diría yo. En las fuentes oficiales dice que solo puede cambiar el futuro, pero en esencia puede cambiar tanto el presente, pasado, futuro, todo a su antojo, básicamente. O sea, podría reescribir la historia y no creo que pasaría nada. No sé qué pensaría Vector, pero por suerte estas reliquias están bastante nerfeadas por el bien de la trama. Se usan poco y las pocas veces que se usan lo hacen de una forma muy vaga. Como dato curioso, el Covenant de Primus, el Pacto de Primus, existe en la vida real. Es un libro el cual tiene pues toda la historia hasta ese entonces de lo que era Transformers, con ilustraciones, datos curiosos y qué sé yo y qué sé cuánto. Que podés conseguir de hecho si querés. Obviamente está en inglés, pero hey, existe. Es de las pocas reliquias que existen en la vida real. Y continuando con esto de los datos curiosos, en Transformers One, Alpha Trion es doblado por el gran Gerardo Reyero, actorazo de voz y una leyenda, una eminencia en este mundo. ¿Cuál es la curiosidad acá? Que en Transformers War for Cybertron, la trilogía de Netflix, Skylynx, el que atacó a Alpha Trion, es doblado por Gerardo Reyero. Y aún más curioso, Gerardo Reyero, en sus inicios, le dio voz a Optimus Prime en la primera Robots in Disguise. Así que sí, Gerardo Reyero tiene bastante participación en lo que es Transformer. Al menos en el doblaje hablando, obviamente, ¿no? No es el único, hay más, pero de eso hablamos después. Pero bueno, gente, díganme, ¿qué opinan
de Alpha Trion, cuál es su versión favorita. Cabe aclarar que dejé afuera algunas versiones, como pueden ser la de los cómics de Dreamwave, del universo Wings, H3 Comics, Cyberverse, la continuidad alineada y el Bayverse. ¿Por qué dejé estas 6 versiones del personaje fuera del video? Porque 2 de estas 6 no hay casi información y el resto es prácticamente lo mismo que Generación 1 y no me voy a andar repitiendo, así que las dejé afuera. Pero bueno, díganme, gente, una vez más les pregunto cuál es su versión favorita o cuál es la versión que más les llamó la atención de Alpha Trion, si conocían todas estas historias del personaje. Y nada, me despido. Les recuerdo que le pueden dar like, comentar, suscribirse. Nuevamente, muchas gracias por la paciencia y estén atentos a la próxima, que va a ser de Onyx Prime, el señor de las bestias. Me despido. Hasta luego, transfans.